los que estaban peleando. Eran puros hueones, así como. No queda nadie. Ya, parece que estamos listos. Así es, ya estamos listos y empezando un nuevo episodio. Bienvenidos a el episodio 189 de Los Monjes Fanáticos. Esta vez presentando las películas de acción, de drama belicoso, guerroso, baloso y todo lo demás. Es decir, películas de guerra y acción de todas las guerras que han pasado hasta ahora. Y las que vienen también. Y por supuesto, no puedo estar más que feliz de presentar a Los Monjes Fanáticos. Conmigo, Doctor Icónico. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes esta noche hablando de películas de guerra. A mi izquierda, voy a presentar al doctor Jovito, experto en municiones y artillería pesada. Yo solo estoy aquí para comunicaros que su vida ha terminado. Así que vaya al pueblo esta noche, reíros, hácete el gilipollas, restrega tu pichita donde quieras, porque mañana ese culito será mío. El Sargento de Hierro, 1986. Esas son películas de guerra. Así hablaba el sargento de guerra. Y por supuesto, la persona detrás del asalto al Capitolio, el tipo de los cachos y la sotana de cuero ahí que llegó justo al sillón oval del salón oval ahí queriendo darle la mano a Donald Trump, pero el tío Donald se arrancó. Señor Meteoro. Un gusto estar acá. Lamentable que nuestro presidente Donald Trump haya tenido que abandonar la Casa Blanca, pero ya... Tu presidente, no, yo no tengo nada que ver con eso. Ya vendrán tiempos mejores para los republicanos. Y citando también a un para los patriotas, ¿sabías tú que va a ser su partido propio? Los patriotas. Para los patriotas, sí, por eso estamos con el gorrito. Como buen paramilitar, buen norteamericano. El paramilitar. Lo más seguro que el curado. Y bueno, recordando partamos por los gringos. La supremacía cafecito claro, pues bueno, obvio. Sí, y recordando un poco al sargento Hartman. Claro, vamos a hablar uno de mis, ¿cómo se llama? De mis inspiraciones, de mis modelos a seguir en la vida. Claro. Recuerden que Dios estaba aquí, Jesús estaba aquí antes que el cuerpo de Marines. Así que le pueden dedicar su alma a Jesús, pero su trasero pertenece al cuerpo de Marines. Así que partámonos. Muchas gracias. Así es, pues bueno, partamos con las películas de guerra. Y vamos a hacer una aclaración, y es que no tenemos un orden específico en que hemos seleccionado las películas, sino que hicimos un revoltijo de varias cintas a lo largo de los años, donde ha sido más de cultura popular, de un poco más famosa, algunas ganadoras de hartos premios Oscar ahí que son clásicas, y por supuesto algunas cintas bastante modernas de realizadores mucho más conocidos actualmente, como la primera película de la cual vamos a hablar, Dunkerque, del año 2017. ¿Alguien quiere partir con esto, señores? Puta, la única que no he visto, güey. ¡Listo, fuera! No, sí la vi, de Christopher Nolan. De Christopher Nolan, exactamente. No, sí la vi. Buena película, muy al estilo de Nolan, sí. Es como Christopher Nolan, ¿cómo tomaría Christopher Nolan una historia de guerra? Y entonces resulta Dunkerque. Así claro. Como... Justamente, sí, de Christopher Nolan del año 2017, es bastante reciente esta cinta, Dunkerque, con Fillon Whithad, Tommy Glyn Carney, Jack Lowden, entre otros. Y la historia principal se centra en lo que es la Operación Dínamo, ¿ya? Que es una acción militar que se llevaba a cabo en las costas del Reino Unido, con la idea de salvar a 400.000 soldados que estaban acorralados en la costa francesa, que estaba siendo invadido por los alemanes. Entonces estaban ahí en la playa de Dunkerque, que era una playa chiquitita, y esta operación, que más que intento militar, en realidad se hizo con la ayuda de los pescadores locales, un intento de que llegaran a la costa y pudieran desalojar la playa antes de que fueran masacrados por los alemanes. Se realizó, en lo que llaman la batalla de Dunkerque, que es un poquito antes de todo lo que pasaría con Normandía y las batallas finales que terminarían con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La película en sí trata tres narrativas distintas, mezclando marcos temporales diferentes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque punto de vista desde el tierra, desde el pelotón que va en tierra, desde el mar, que son los barcos que se va organizando para intentar rescatar a estos marinos que en un principio los aliados habían dejado como abandonados a su suerte,
Y fueron los del Reino Unido que dijeron, pero no, esto sería una desmoralización para o sea, una derrota moral para nosotros, y a lo mejor podría haber cambiado el curso de la historia, quién sabe. Y por Sí, aire, por supuesto, también. sí, ojo que ahí no fue solamente, no es que el Reino Unido militarmente haya salvado a esa gente, participó mucho eh, vehículo marino, barco marino de civil Local, también en este local, rescate, sí. pescadores locales Sí, de la zona fueron los que ayudaron en gran medida porque no tenían en el momento marina militar, los ingleses, para socorrer a los que estaban en Dunkirk. Entonces tuvieron que recurrir justamente a los locales de la zona, a los pescadores que podían ahí transitar con mayor libertad, entre comillas, para acudir a las costas a rescatar a estos soldados que tenían que aguantar mientras pudieran en los embates de la tropa alemana. Aclamada por la crítica, obviamente tuvo 8 nominaciones a los premios Oscar, de las cuales ganó sonido, edición y montaje. ¿Mm? Esta es una película muy Nolan. El aspecto visual es impecable, las tomas son impresionantes, la filmó casi toda en IMAX, con la mejor resolución. Si ustedes la recuerdan, las escenas de los aviones, por ejemplo, las escenas de los barcos, la forma en la cual está filmada es muy en su estilo, pues muy limpia, muy estilosa, un poco fría quizá. La historia, la forma en la cual está narrada, muy en el estilo también de Nolan, tiene su trampita, porque esta cosa que decía Delagun de los distintos marcos temporales en los cuales la historia te la están presentando como que fuera simultánea, pero en realidad transcurre en distintos momentos. La historia, por ejemplo, de los soldados se demora varios días, los soldados de tierra, versus la historia de los barcos que se demoran, no me acuerdo si es uno o día o muchas horas, y la historia de los aviadores, que es en unos minutos, en menos de una hora, todo lo que transcurre, y ellos te lo van presentando de forma simultánea, lo cual puede ser un poco desconcertante, pero el montaje que ellos hacen, la forma en la cual entrelazan las escenas, yo encuentro que lo hace ser bastante entretenido, novedoso, y yo creo que le resulta bien el invento. Claro, No sé qué opinan ustedes. sí. mira, es ¿Jovito? una película típica. Eso es la verdad, una película de guerra. Si lo tomas como una película de guerra, como una película de guerra, es una película de guerra típica. En realidad, porque Nolan es muy, desde mi punto de vista, siempre Nolan juega muy bien con el suspenso. Cosa que no se explota mucho en las películas bélicas, como las otras películas que vamos a ver, donde se explota más la acción, muchas veces el drama, El drama. o se tocan temas en forma más cruda, en realidad. Y Nolan no, si bien también pues, en otras películas a lo mejor me pueden decir que trata estos temas, o este tipo de cosas, en el caso de Dunkerque no ves mucho ese tipo de estos temas que son tan comunes de las películas de guerra. Ves más una historia de suspenso entrelazada en 3 subhistorias, como ustedes ya lo dijeron, que no es malo, porque la película es buena, si por algo fue nominada, un montón de cosas más, si es una buena película, la recomiendo en realidad que vean Dunkerque, que yo la vi gracias a Tío Torren, que siempre me auspicia con las películas, la vi hace un buen tiempo, y la van a disfrutar harto, muy del cine de Nolan, no es, tal vez yo no la recomendaría como para iniciar, para que se quiera iniciar en el género bélico, no recomendaría partir con Dunkerque, esa es la verdad, así como que la dejaría para atrás. Muy cuando hayan visto un par de películas más de las que más seguro vamos a mencionar, hayan visto un poco más de cosas más clásicas, ahí recién tomen Dunkerque, porque como les digo, es algo bastante atípico. Es una muy buena película, pero no va dentro de la línea general de todas las películas bélicas. Claro, eso es cierto. Don Jovito, ¿algo que opinar al respecto? No, vamos a aprovechar de saludar a Bere, que está en la transmisión, y a Eduardo Benítez, y junto con Felipe Tapia. Bueno, junto con saludarlos a ellos tres, Eduardo nos dice, buena película de Nolan con varios enfoques, hay que estar atentos. Y dice, Felipe Tapia nos dice, y es lo que le juega en contra, es tan magna en su montaje que solo se puede apreciar en pantalla grande. En el home video, en la casita, se pierde bastante. Claro, y con pañales, como dice Bunker Sí, 77 también. sí, y yo, Sí. las frases de las películas de guerra son bien notables. Yo en esta jornada de podcast y conversación voy a tratar de ir resaltando algunas. De aquí rescato una que dice, no tenemos escapatoria, hijo, tenemos una misión que cumplir, que es del personaje es Mr. Dawson, el actor Mark Rylance, que es uno de los que maneja los barquitos y que están tratando de rescatar a como dé lugar a estos soldados. Claro. Oye, antes de seguir, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, cada uno, cuál es su opinión de las películas bélicas. ¿Les gustan, no les gustan, son de sus favoritas?
¿Qué es lo que le rescata de esas películas? Jovito, parta usted, que fue el último. A ver, depende del tipo de película. Hay algunas que son más ficción, hay otras que son más reales o basadas en hechos reales, hay de todo. Normalmente las películas de guerra son súper atrapantes, la situación es muy cruenta. Hay algunas que exacerban, por ejemplo, el estereotipo del sargento, lo que vemos en Full Metal Jacket, lo que vemos en Apocalipsis Now, que tiene frases también muy estereotipadas del típico militar norteamericano, algunas muy patrióticas y todo, y hay otras que están basadas. Hay para todos los gustos. Em, la guerra no es un lugar bonito, pero las películas de guerra son épicas y tienen su magia. No me gusta la guerra en sí misma, pero hay películas maravillosas o gestas históricas bien importantes, así que ahora siempre queda el punto de que la historia la escriben quienes vencen, quienes se quedan con la victoria finalmente, y se pierden algunos matices de las guerras siempre tienen dos bandos y tienen dos historias que contar. Muchos quedan como, y que se da por el cine norteamericano e incluso el cine europeo también no es capaz de que los alemanes eran todos cerdos asquerosos y todo, y los aliados eran la Todo bueno. maravilla de todo bueno. Y la realidad del mundo humano dice que no es tan así el mundo y que hay mucho alemán que a lo mejor peleó por una convicción que tenía, errónea, lo que quieras señalar, pero es una convicción nacionalista que estaba en su época, que tiene una razón histórica de ser, y los aliados también hay gente que no era de la mejor calaña y hay que ver los desmanes que hicieron posterior, por ejemplo, los mismos rusos, salvando las aldeas de los alemanes. De repente él fue peor que lo que tenían hecho los mismos alemanes. Así que hay de todo. Por eso de repente hay películas que narran todas estas cosas y hay algunas que se quedan solo con un lado y hay otras bastante más completas. En general a mí me gustan las películas de guerra. ¿Metero, señor Metero? ¿Quiere seguir usted? No, la verdad es que yo me considero un fan de las películas de guerra, me encanta el género bélico. Tal vez es cierto, la guerra no es un lugar bonito, como decía Jovito, y ojalá, muchos dicen, ojalá ninguno de nosotros tuviera que vivir una guerra, o tuviera que ir a una guerra. Pero sí, de las películas de guerra rescato, precisamente, no tanto la parte de acción, que es lo que entretiene, o sea, lo que primero llega a la vista, los balazos, la muerte, toda la sangre para arriba, para abajo, sino que muchas veces todo lo que va por detrás de todo eso, desde muchas veces el compañerismo, lo que es la camaradería militar, dentro el tener que poner a los humanos, a los hombres en situaciones extremas, muchas veces el cómo reaccionan frente a esas situaciones extremas, cómo se valora la vida para los dos bandos, en realidad, desde un bando para el otro. Son esas cosas que yo trato generalmente de rescatar de las películas. Es cierto de que depende de la generación y depende de la época en que se hizo la película, cómo se toma en el contexto muchos de los temas que son comunes de la guerra. Antes de que empezáramos el programa, conversaba con Delagun, no es lo mismo ver Tora, Tora, Tora que ver Pearl Harbor, siendo que son de la misma época y de la misma guerra, Claro, de la del línea mismo, del histórica, mismo, claro. de la misma línea histórica. Pero cuentan la misma, en realidad cuentan la misma historia, pero la cuentan de una forma distinta porque la época en la que las películas se hicieron es distinta, la sensibilidad de la gente que filmó la película es distinta. Y el cómo se trataban esos temas, o qué tanto se toleraba el mostrar en pantalla muchos de los temas que se ven actualmente, era totalmente distinto. Y eso es algo que a mí me fascina mucho de las películas de guerra, el compararlas entre ellas, el ver cómo ha avanzado ¿cómo se llama? El contar la historia de la guerra. Contar la historia de la guerra. Y literalmente es un arte el contar la guerra. El cómo se desarrolla el conflicto bélico y cómo se entrelaza el tipo entre las sensaciones, ¿cómo se llama? Los problemas y todo lo que se tiene que enfrentar en un conflicto bélico, donde lo mínimo en realidad, lo mínimo que pasa o lo más no sensible, sino que lo primero que uno ve a la vista es precisamente que se muere alguien, pero detrás de eso viene un montón de otras cosas. Por eso a mí yo me declaro un fan, sin ser un experto, ni un poco me las tengo de memoria todas en la cabeza. He visto muchas y siempre trato de ver una película de guerra todos los días. Claro, por lo menos. No, ¡Vamos, Trump!
Vamos, ya, córtala. No, si no, lo vamos a censurar. Que le gusta la guerra, porque quiere fomentar Claro, la hablando guerra. de peleadores. Sí. No, yo me reconozco que no me gustan mucho las películas de guerra. Creo que me aburre cuando hay demasiada sangre, demasiado exacerbado el tema de la violencia como tal, que es válido como expresión del contexto de la guerra como tal. O sea, mostrar la crudeza, el tema para generarte obviamente una repulsión o una sensación de incomodidad que está bien porque es lo que se busca, ¿ya? Pero por eso mismo yo evito pasarlas. Me gustan más cuando tienen el componente de suspenso, este componente militar estratégico, por ejemplo, una misión encubierta, como vamos a ver ahí más adelante en Bastardo sin Gloria, o esta misión de rescate que genera el suspenso de cómo va a terminar, aunque todos sabemos que termina casi siempre en buen estado, que es lo que pasa con el soldado Ryan, por ejemplo, también vamos a hablar de ello. Ese tipo de películas me enganchan mucho más por el hecho de que justamente estoy esperando con ansia a ver cómo se va desarrollando los problemas que van teniendo los soldados, la historia, y me atrapan más que en el sí dentro del contexto de que sea una película de guerra como tal. Así que por ese lado paso. ¿Contesta su pregunta, doctor? A mí me pasa que, bueno, yo creo que muchos de nosotros, que si no todos, hay como un atractivo visceral en la violencia de la película. Como que uno como que le atrae, es como un morbo, así como que me gusta la violencia pero me repele al mismo tiempo. Entonces, por ese sentido igual la encuentro interesante. Pero me pasa que por un lado no me gusta cuando son demasiado propagandísticas, como por ejemplo Pearl Harbor, Claro. y por otro lado no me gusta tampoco cuando son demasiado crudas en mostrar los horrores de la guerra. Entonces, una película que transite por esa delgada línea entre medio de esas dos posturas, esa película me va a gustar más. Como por ejemplo la que acabamos de mencionar, Dunkerque, me parece que no es una película propagandística, pero tampoco es una película que se revuelque en los horrores de la guerra, sino que muestra un movimiento civil que busca ayudar al prójimo en un paquete de una película muy bien hecha, muy bonita, muy entretenida y con alto suspenso. Claro. Sí, vamos a leer redes sociales antes que pase la segunda película. Saludamos a Sergio Soto que nos dice: saludos desde Puerto COVID Mon. Y Estamos todos iguales, Coyhaique COVID, Talca COVID. Felipe Tapia nos dice: salvo Pearl Harbor de Michael Bay, las cintas bélicas eran para cuestionar lo estúpido y sin sentido que se puede llegar a hacer. También nos dice que Frank Capra llegó tan pal gato de vivir y documentar la guerra que lo primero que hizo fue "qué bello es vivir", para mostrar que el mundo no era tan CTM como él lo vivió. Y Bere nos dice: Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos que retiró soldados de áreas ocupadas y no inició una guerra en otro país. Dato totalmente verídico. Yo estuve revisando ese punto y efectivamente, a pesar de todo lo gritón y mañoso que era el señor Trump, no es el único presidente de los últimos tiempos que no inició una guerra. Incluso el señor Obama estuvo metido en temas de guerra, para que lo tengan ahí en cuenta. Obama le dieron el premio Nobel de la Paz y a la semana o a las semanas de mandó tropas no sé dónde, claro. Mandando drones y cosas. Sí. Y nos dice, bueno, Bere a modo de broma también nos dice: porque la inició en su mismo país. También. También tenemos en Twitch a Gabriel Lagos, que está en Twitch y nos está comentando ahí también. Operación Valkyria es una buena película bélica, pero de espionaje, nos dice, desde Twitch. Sí. Puede ser. Vayamos avanzando, váyanse a la siguiente película, señor de la González. Sigamos transitando por las películas de guerra ahí, donde vamos comentando las distintas acciones y seguimos pasando por distintos años. Aunque nos quedamos igual en el año 2017, una película que compitió directamente por los premios Oscar con Dunkerque y que se caracterizó por la gran interpretación de su protagonista Gary Oldman. Hablamos de Las horas más oscuras, dirigida por Joy Bright, que aquí tenemos un thriller político y bélico al mismo tiempo, que más que ser de guerra como tal, habla sobre la conspiración, o sea, sobre los distintos escenarios políticos que van en torno a la guerra. Está ambientada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y esta historia parte con la renuncia de Neville Chamberlain, que era el primer ministro de Reino Unido en aquel momento, y se nombra a Winston Churchill como su sucesor. En este
periplo de tener que convencer al rey Jorge I y de tener que empezar a lidiar con las distintas facciones, tanto de su partido como de los políticos, que estaban en contra de los alemanes y otros a favor de negociar la paz con Adolf Hitler, es que ocurre toda una crisis dentro del gabinete de guerra. Y al mismo tiempo, Winston Churchill se encarga de organizar la operación Dínamo, que comentábamos recién en la película anterior. Que tiene que ver con Dunkerque y estos soldados atrapados. Al final de la película es donde Winston Churchill se manda un tremendo discurso, un poco de unión, busca como inspirar a los británicos que estaban divididos, la parte civil estoy hablando, y sobre todo porque ocurre previamente a ese discurso un encuentro con un pequeño grupo disidente de civiles que insisten en que los británicos tienen que tomar parte y protagonismo en enfrentar a los alemanes como los grandes fascistas que estaban conquistando Europa. Entonces eso lo lleva a impulsar a Winston Churchill, un gran personaje histórico, a declarar la guerra directamente a Alemania por sobre la posibilidad de incluso negociar la paz y un acuerdo que hasta cierto punto todos sospechaban que los alemanes, especialmente Hitler, no iban a cumplir, ¿ya? Por el estatus que te ocurre. Y esto también propició lo que sería también, entre otras razones, el desembarco en Normandía a posterior. Aquí Gary Oldman, como lo mencionaba hace poco, gracias a su interpretación y su caracterización también, que lo hace muy con un tema de maquillaje muy interesante, muy, muy genial ahí, gana el premio Oscar a Mejor Actor, también gana un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores por este rol. Así que como curiosidad. ¿Alguien vio esta película como para que opine? Como dato freak, para los que les guste este periodo histórico y encuentren que las películas de esa época son buenas, unos fanáticos se dieron el trabajo e hicieron como un mega corte, una mega mix de varias horas de Dunkerque y esta película, Las Horas Más Oscuras, y fueron intercalando las escenas de las distintas películas, tratando de hacer como darle contexto político a lo que estábamos viendo en Dunkerque, porque en algunas partes son simultáneas. Y quedó claro, una película súper larga, pero si es que te gusta este periodo de la guerra, está recomendado. Claro. Hay toda una fascinación por recrear eventos históricos muy puntuales de la Segunda Guerra Mundial, porque desde el punto de vista heroico e histórico, por supuesto, tiene elementos muy claves que desembocaron en el triunfo de los aliados contra los alemanes. Recordemos que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial habían logrado conquistar 3/4 partes de Europa y su último objetivo, si es que lograban consolidar esa supremacía, era ir por Asia y sobre todo por Rusia. Entonces ahí hay un tema que muchos historiadores analizan y revisan de si los alemanes hubiesen podido hacerlo, si a lo mejor cometió los mismos errores que cometió Napoleón casi 100 años atrás, y en fin, así un montón de otros detalles. Pero estos eventos puntuales, estas distintas batallas pequeñas que fueron cementando el camino hacia adelante para lo que es la victoria final de los aliados contra el régimen alemán, son elementos históricos mejor dicho, fuentes de buenas historias para películas de guerra. Sí, La Hora Más Oscura también la considero dentro de las películas atípicas, al lado de Dunkerque en realidad. Sin embargo, un poquito más aterrizadas, porque el tema del espionaje de guerra, el espionaje de guerra también se ha tratado en muchas otras películas. O sea, hay por ahí dijeron Operación Valkyria. También juega mucho con eso en ese momento histórico cuando trataron de matar a Hitler. Entre paréntesis, prefiero la original que hicieron los alemanes a la que hizo Tom Cruise. La que hizo Tom Cruise yo creo que en realidad un poco más débil a nivel de drama. Además marketing. Claro, fue como más marketing. Muy buena, ¿para qué decir? Muy buena. Gary Oldman es un gran actor, es un tremendo actor en realidad. A donde lo pongas siempre funciona. Bueno, independiente del tipo de película que lo pongáis, siempre va a funcionar. Y es cierto, la Segunda Guerra Mundial es muy buena fuente de material para películas bélicas, precisamente porque tal vez es la guerra más grande que hemos vivido, la Segunda Guerra Mundial, contra el régimen nazi. Y a pesar de que en esa época el régimen nazi tenía, como dijo Jovito, tenía partidarios y tenía detractores. Incluso, recordemos aquí en Chile había el Partido Nacional Socialista Chileno, que tenía una bandera de 3 colores, amarillo, blanco y azul, con un rayo color rojo entre medio. Y que incluso llegó a tener representantes de la Cámara de Diputados aquí en este país. Entonces, recordemos que
en ese momento el nazismo, claro, ahora nosotros lo vemos como los típicos malos y los matamos en Wolfenstein, pero eso en su momento fue una corriente política que tuvo partidarios y detractores en todo el mundo. Oye, sin ir más lejos, yo tenía un profesor en la U, o sea, hace no tantos años, que era nazi, pues, era abiertamente nazi, tenía sus seguidores, salió en el diario incluso. Estaba un poco loco. Bueno, sin hablar de todas las teorías de que hablan de que Hitler y su descendencia están allá en Buenos Aires, po. O en algún territorio en realidad no declarado de los vecinos de Argentina. Pero son mitos. Bueno, aquí en Chile teníamos al doctor... Eso que sí fue verdad, pues el viejo el que arrancó para acá, que fue el que creó todos los sistemas de experimentación de los campos de concentración. Ese viejo sí arrancó. Sí, pues ese llegó acá, Chile. No me acuerdo, el Doctor Muerte, ¿cómo le llaman? Sí. No, buena película. Yo la encuentro más política así que bélica. Prefiero en general por bélica encuentro más Dunkerque. Así que... Y obviamente que la interpretación es notable. Winston Churchill es un personaje, tiene frases, podemos estar todos. De hecho, la gran frase que aquí yo rescato, que me dijeron cuando le van a ofrecer el cargo, me dijeron que antes de ofrecerle el cargo a usted, se lo ofrecieron a Lord Halifax. Dice Winston Churchill, lo dudo. Halifax jamás lo rechazaría, porque es el cuarto hijo de un conde, y un cuarto hijo no rechaza nada. Con claro, suerte eso demostraba el nivel de personaje que era, o sea. Con suerte le ofrecen algo, eso es lo que quiso decir. Así que no, buena acotación. Vera y Eduardo Benítez nos dicen de un biograpot de Gary Oldman, lo tendremos anotado ahí porque es un muy buen actor y bien variado, muy bien variado, tiene bien la gama de personajes que ha hecho, es muy interesante. Sí, ¿habrá que esperar que muera o lo hacemos antes? No, yo creo que vamos a tratar de hacer algunos en vida también para antes que se nos sea póstumo, pero ¿cuándo? Si no queda uno desactualizado súper rápido, pues. Ya hicimos el biograpot de Gary Oldman, a la semana está desactualizada la cuestión. Pero hicimos el de Keanu Reeves y todavía no ha muerto, pues. De hecho, podríamos haber agregado Cyberpunk. Pero bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos damos un programa entero Cyberpunk 2077. Claro. No hablemos de eso. Gabriel le pregunta a Meteoro si... Perdón, Gabriel le pregunta a Meteoro si había enemigo al acecho. Enemigo al acecho. No me suena. ¿Cuál es el enemigo al acecho? ¿Es el enemigo en las puertas? ¿Esa de francotiradores? Puede ser. La vamos a revisar mientras tanto. Al espectador no lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo. He visto varias, pero ya no. He visto buenas, he visto malas. Sí, esa, una película de enemigos en las puertas se llama en inglés. Ya. Que eran unos francotiradores, eran. Ay, en el sitio. Ya, sigan hablando más. Sigamos. Bueno, dijimos que. Claro, dijimos que parte de la guerra también tiene que ver con las crueldades que ocurren mientras se está en este periodo tan belicoso y diligente. Y la película que sigue, que se llama Corazones de Hierro en español, Casualty of Wars, dirigida por Brian De Palma, es una de estas que retrata precisamente de estos horrores y de estas salidas de madre, por decirlo suavemente, porque es lo menos que se puede decir, respecto a una guerra, en este caso la guerra de Vietnam. La película es de 1989 y es protagonizada por Michael J. Fox, Sean Penn, John Leguizamo y John C. Reilly. ¿Ya? Para quien no haya visto esta película, Corazones de Hierro o Pecados de Guerra también, como se le conocía, cuenta la historia de Mac Ellison, que era un veterano de Vietnam. La cuenta a modo de flashback. En este caso, él lo que hace es contar la historia de cuando recién se integra su pelotón, ¿ya? Y lo que ocurre es que él es testigo de un crimen de guerra, de lo que sea, ¿ya? Incapaz de permanecer al margen, se enfrenta a todo el pelotón, diciéndole que lo que están haciendo es incorrecto, es totalmente fuera de lo que moralmente es permitido, ¿ya? Y sobre todo se enfrenta al sargento Tony Macer, que es el interpretado por Sean Penn, ¿ya? Que es un hombre enérgico, carismático y totalmente desquiciado por el horror y la brutalidad de la guerra. De hecho, lo que propicia básicamente este crimen es justamente la venganza, por el hecho de que su mejor amigo, el mejor amigo del sargento Messer, muere en algunas acciones de combate, y esa frustración, tanto por la muerte a manos del Vietcong y también por negársele el descanso, pues puesto que ha estado muchas semanas combatiendo sin mayores relevos, como se solía hacer,
decide planear una venganza muy cruel. Y esta venganza se centra en una pequeña niña vietnamita que es secuestrada y llevada a unas cuevas en la selva para ser violada y torturada. ¿Ya? Obviamente Erickson es quien del único del pelotón que se opone a esto, intenta resistirse, y aunque el crimen se lleva a cabo, es lo único que tiende una mano e intenta ayudar a la niña y todo esto. Para un poco, pucha, por la culpa que él siente, pese a ser testigo, no más que nada, no es perpetrador como lo es el resto, ¿ya? Y en eso es que Erickson planea salvar a la niña, pero justo son pillados por el sargento Messer, quien se adelanta y envía al resto del pelotón a matar a la niña, así a sangre fría. Por tanto, Messer y Erickson tienen un enfrentamiento donde intentan impedir esta masacre, pero en ese punto revelan su posición al Vietcong y el Vietcong aparece de la nada y los empiezan a emboscar. Aquí es cuando la niña, aprovechando la confusión y el tiroteo, intenta escapar, y ayudado un poco por Erickson también, que intenta facilitar la ayuda hacia un puente que hay cercano. Messer se da cuenta de esto y detiene a Erickson primero, que obviamente le prestaba ayuda y trataba de cubrir a la niña para que pudiera escapar ilesa, y lo detiene con un culatazo, lo derriba al suelo y hace que el resto del pelotón le dispare mientras iba cruzando el puente a esta niña de manera sangrienta y despiadada, hasta que la niña cae obviamente al río producto de los disparos y muerte, ¿ya? Tiene una segunda parte donde la película gira en torno al mismo Erickson tratando de acusar al resto de su pelotón, a los superiores, al mando superior, pero este mando superior decide cómo tratar de encubrir la situación, y de hecho temen que esta insistencia de Erickson se convierta en un problema, por tanto me lo mandan a matar. Y aunque él escapa de una situación mortal justamente en una letrina, que le ponen una granada mientras él está en la letrina, enfrenta Erickson directamente a Messer y le dice que no es necesario matarlo porque a nadie le importa lo que ustedes hicieron. Así, con esa crudeza y esa frase, ¿ya? Y totalmente desilusionado y totalmente ya como si choreado, como se dice en buen chileno, se mete a un bar a tomar y todo, y se encuentra con el capellán del ejército, a quien le cuenta lo sucedido, se descarga en términos de confesión, y este sacerdote es el que hace las gestiones y terminan tomando al grupo, al pelotón, al cual enjuician, obviamente lo someten a corte marcial y son sentenciados por sus crímenes. Ahora, esta es una película basada en una historia real que se contó, ¿cómo se llama esto? Que ocurrió en 1966 durante el conflicto vietnamita, obviamente, y que se conoce como el incidente de la colina 192, ¿ya? Este incidente salió a la luz publicado por el periodista Daniel Lang en el medio The New Yorker, ¿ya? Y obviamente hubo un libro después que hizo la recopilación de la historia esta, pero a diferencia de lo que pasa en la película, el libro cuenta que los tipos, más allá de lo que pasó, que solo uno de ellos recibió cárcel. De los cuatro que perpetraron el crimen, solo uno recibió una pena de 8 años que se conmutó a la mitad por buena conducta, otro fue sobreseído y otros 3 simplemente recibieron penas de otro tipo que no fuese cárcel y prisión. O sea, un poco como diciendo al final a nadie le importó, de verdad que esa palabra tenía razón y a nadie le importó. Eso es en la vida real, en la historia en la película al menos trataron de darle un aire un poquito más de justicia, como que si la historia realmente hubiese sido castigado, pero no fue así, ¿ya? Y bueno, y este libro que yo les decía, que de Daniel Lang, es la historia en la que se basa precisamente Brian De Palma y el guionista Dave Wright para escribir la película. Y una de la ambientación musical corre a cargo de Ennio Morricone, que también es muy destacable dentro de las películas de guerra. Aquí cedo la palabra para quien quiera comentar. Sí, mira, aquí hay que hacer que no más seguro que muchos de los que nos están escuchando lo saben, hay que hacer cierta distinción entre guerras. Porque si bien la Segunda Guerra Mundial tiene todo un contexto histórico y tiene un montón de películas y material, la Guerra de Vietnam, que si bien también da gran material para hacer películas, fue una guerra muy distinta. Fue una guerra que no fue popular de partida.
No, la guerra de Vietnam no tenía la misma. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, incluso nosotros mismos aquí, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, como que todos pensamos en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande de la historia, cuando matamos a los nazis, el Wolfenstein y toda la cuestión. Pero cuando hablamos de la guerra de Vietnam, además de los que hayan jugado Call of Duty Black Ops, fue una guerra que no fue popular en Estados Unidos, básicamente porque la perdieron. Fue una guerra que fue rechazada por la sociedad estadounidense. En la Segunda Guerra Mundial hacían filas para ir a enlistarse en los estadounidenses, para ir a pelear a la guerra. Y básicamente, si volvían vivos, volvían como héroes de guerra. O sea, casi literalmente se fue a ser hombre a la guerra. En cambio, la guerra de Vietnam fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchas historias después de la posguerra en Estados Unidos, que incluso cuando nos reíamos del mismo Rambo en algún programa anterior, fue una historia de posguerra. O sea, era una caricatura de lo que pasaba después con las personas que fueron a la guerra de Vietnam. Y fue porque no fue una guerra popular. No fue una guerra popular, fue una guerra que Estados Unidos gastó mucho dinero, una guerra que literalmente se perdió, a pesar de que los gringos siempre han puesto en la escena de que como que igual sacaron algo en beneficio, ¿cachai? Pero la verdad sea dicha, el Vietcong les pateó la raja, como quiso en Vietnam, a los estadounidenses. Y los veteranos de la guerra de Vietnam tal vez sean uno de los veteranos, junto con, a mi opinión, con los veteranos de Afganistán, o en los veteranos que más han sufrido. En el sentido. Y las películas en Hollywood ha sido muy sensible en este tema. Y es por eso que podemos ver que todas las películas que están asociadas a la guerra de Vietnam tienen un mensaje bastante cruel de la guerra de Vietnam. Un mensaje de que la guerra de Vietnam no fue una buena guerra. Que no fue un conflicto del cual tengamos que estar orgullosos, en realidad. Porque no solo no se sacó nada, sino que se perdió mucho. Y así como todas las películas de la guerra de Vietnam que podemos estar hablando hoy día, esta noche, tal vez esta misma, Corazones de Hierro, que tal vez a mi juicio no es la más representativa de la guerra de Vietnam. Para eso, lo primero que diría mucho sería Apocalipsis Now. Sería la primera que pondrían en la fila. Y después pondrían Full Metal Jacket, la segunda, dentro de las más representativas de la guerra de Vietnam. Todas tienen esta propaganda negativa, así como en algún minuto dijimos que había algunas que eran muy propagandísticas, como Pearl Harbor. Tienen esta propaganda negativa a la guerra de Vietnam, en el cual simplemente te dicen esto no fue una buena guerra, no lo pasamos bien, no ganamos nada, y los americanos fueron a puro sufrir. Esa fue la verdad, fueron a puro sufrir, ¿sí? Entonces yo creo que tal vez esta tiene un contexto un poco más, tiene alguna cosa política también, como decía Jovito, en el sentido de todas estas leyes, cortes marciales, de todo este escándalo que hubo. Pero lo más seguro es que en la Segunda Guerra Mundial también hubo violaciones, también se violaron a las francesas, cuando llegaron los americanos a Francia, se violaron a las griegas, se violaron a todo el mundo, se llaman botín de guerra. Todas las guerras igual. Las mujeres es parte del botín de guerra. Es muy machista lo que estoy diciendo, pero es verdad, las mujeres son parte del botín de guerra cuando hay guerra. Pero aquí en la guerra de Vietnam te lo refriegan en la cara, precisamente por eso, porque no es una guerra popular. No es una guerra que nos queramos acordar. Que no es una guerra que se sufrió mucho, los americanos sufrieron mucho con ella. Claro. De hecho, el objetivo de Brian De Palma precisamente era remarcar el horror de la guerra y las consecuencias en la vida de los combatientes. Por eso es recalcar un poco de tomar este tema del crimen, de lo que es motivado por una venganza más personal que, como dices tú, por el hecho de la guerra en que están, que es una guerra que hasta cierto punto mucha gente no le encuentra sentido, o nunca le encontró sentido, porque para qué iban a pelear una guerra lejos de su país haciendo lo que siempre hacen. La Guerra Fría, la guerra de Vietnam fue uno de los reflejos de la Guerra Fría, era simplemente quién de los dos lados tenía más poder, los americanos o los soviéticos. Claro. Sí. En el chat tenemos que, Eduardo Benítez nos dice, a Sean Penn le quedan este tipo de personajes. Adolfo Galvez también, que aprovechamos de saludarlo, nos dice varias películas de guerra que le gustan, y tenemos varias ahí, así que no las vamos a adelantar mucho, pero de las que está nombrando ahí, 1917, Rescatando al Soldado Ryan, y la serie Band of Brothers, también producida por Steven Spielberg, aunque aquí nos enfocamos hoy día en películas. Bere nos dice, el incidente del Vietcong es como, ups, violamos y torturamos a una niña, por error. Así que... Y dice, Adolfo también nos dice, las pelis de guerra de Vietnam sacó buen soundtrack y canciones icónicas que no tienen otras películas de guerra. Y Felipe Tapia nos dice, Ali perdió el título mundial por no ir a Vietnam. Claro. Efectivamente es parte de lo que estaba conversando Meteoro respecto al
a las películas de guerra. No sé si vamos a seguir a la siguiente o alguien va a opinar más sobre esta. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Sigamos. Ya. Ya, vamos. Sigamos con la siguiente entonces. Lo que va a pegar ahora. No, mentira. Rellena. Rellenemos. Bueno, salgamos un poquito de la guerra de Vietnam, tema que vamos a tratar igual recurrentemente, así como la Segunda Guerra Mundial y algunas otras más. Sí. Vamos y volvemos. Y nos vamos otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a los nazis esta vez, con una película de Quentin Tarantino del año 2009. Muchos la habrán visto y la conocerán. Bastardos sin Gloria. Con Brad Pitt, Christopher Waltz, Melanie Laurent, Diane Kruger y Michael Fassbender. Aquí tenemos una película con un corte satírico, ¿ya? Una comedia de acción bélica en la que el teniente Aldo Raine organiza un grupo de soldados judíos para tomar represalias contra objetivos nazis. De hecho, hay un objetivo muy especial en un lugar determinado. Conocido como los Bastardos, Raine y sus hombres se unen a la actriz y espía alemana Bridget von Hammermark en una misión para hacer caer a los líderes del Tercer Reich, ¿ya? Su plan consistía en asesinar a Hitler, que justamente está también, que coincide con el plan de Shoshana, una joven judía francesa que también busca venganza, ¿ya? Y todo esto se juntan en un teatro donde el Tercer Reich iba a presenciar una obra, y es el punto específico donde podían generar este plan de venganza y de asesinato al líder ahí alemán. Y como dato anecdótico, tenemos que es la segunda película de Tarantino con mayor recaudación, después de Django desenfadado, ¿ya? Un éxito de crítica, por supuesto, con un 89% de los tomates podridos, como dice Jovito. Y obviamente fue parte de las sátiras que ha hecho Los Simpsons en sus 30 y tantas temporadas, ¿ya? Apareció en la batalla antes de Navidad de la temporada 22, que esa es de las malas según criterio de los monjes. Me gusta esta película. Es divertida. Esta es de la que transita por la línea que te digo yo. Es una película que utiliza el escenario y como que se viste de los elementos de la Segunda Guerra Mundial, de los más pintorescos, y los lleva al límite, lo exagera muy en el estilo de Tarantino. Tiene mucha violencia, tiene muchas escenas cruentas, tiene cosas chistosas, y se destaca, a mi gusto, especialmente en las actuaciones. Christoph Waltz era un actor conocido creo que es austriaco, si no me equivoco, pero acá se hizo conocido para el mundo y después salió en todas las películas. Y tiene dos escenas que a mí me encantan. La escena del comienzo, donde el general o el coronel Landa va a la casa de Chosana a interrogar a su padre mientras toma leche. Es memorable, la cara, los gestos, los enfoques. Y la otra escena que me gusta mucho es la escena del bar, donde estaban disfrazados de alemanes y la tensión y las miradas y todos los gestos hasta que al final los descubren. Eso, no sé qué opina usted. Bueno, y lo otro, Tarantino se ha preocupado o se ha encargado de volver al oído público a Ennio Morricone, porque Ennio Morricone, para los que lo seguimos, lo conocemos, es tremendamente famoso como compositor. Era. Sin embargo, Tarantino como que lo volvió a poner en películas famosas de actualidad, y en esta película de Bastardos sin Gloria, Morricone no aceptó hacer una banda sonora original, pero Tarantino tomó temas de varias de sus películas antiguas y como que los volvió a usar y les vuelve a dar vida. Y el efecto fue fabuloso, y tanto es así que Morricone aceptó después musicalizar una película de Tarantino que fue ¿cómo se llama? Los 8 que odian, los 8 más odiados. 8 más odiados. O sea, con lo cual ganó un Oscar. Yo entendí que él había aceptado y ganó un Oscar y todo, porque le habían dado un Oscar honorífico y después ganó un Oscar con todas las de la ley. Claro. No, pero es que es Tarantino. O sea, de Tarantino, los que nos gusta el cine, como nosotros, le perdonamos todo a Tarantino. Tarantino le encanta hacer Bueno. experimentos y siempre le resulta. O sea, como que tú veías una película de Tarantino, no te vayas a aburrir nunca. Es como que no, independiente, puede ser Kill Bill, puede ser Bastardo sin Gloria, Una vez en Hollywood. La película que era de Tarantino, Pulp Fiction, va a resolver. O sea, ahora Tarantino en realidad
si bien tal vez la única crítica que yo haría a Tarantino es que nunca se mueve del concepto de la venganza. O sea, generalmente todas las películas siempre bordean el mismo concepto. Nunca, no he visto nunca... Matiero, nómbrame un motivo peliculesco o del literario mejor que la venganza. No existe, la venganza es lo mejor. Mira, escuchen, está quedando grabado esto. La venganza es lo mejor. Pero si tú tienes que hacer una película o escribir una historia y quieres darle una motivación a tu protagonista para hacer cualquier cosa, ¿qué mejor que la venganza? Lejos. La venganza. Exacto. Pero independiente de eso, como te digo, a Tarantino yo creo que le perdonamos el experimento, que se va metiendo en las cosas que le van tincando y hace sus películas con su estilo personal. Bastardos sin Gloria también la pondría dentro de las películas atípicas, siendo una buena película, que te va a entretener, que tiene un contexto histórico bastante fuerte también, como todas las películas bélicas, pero va un poco también, va como por el lado de lo que es lo común de las películas de guerra, o sea, como siempre va por el ladito, por ser un experimento, muy buen experimento, de Tarantino. Es que yo creo que el enfoque que el cineasta le da a la película de guerra depende mucho de la época. Yo creo que algo de eso hemos mencionado. Hay épocas en las cuales tú haces tu película como propaganda para que tu gente, tu pueblo se motive para ir a la guerra. Después, otras épocas, tú haces tu película como propaganda para que la gente odie la guerra, como las películas que hablábamos de la época de Vietnam. Después tienes esta película en la cual subvierte las expectativas y te ríes de la guerra y la ridiculiza. Y después vamos a ver otras películas más modernas en que nuevamente, acorde con los tiempos, las películas de guerra vuelven a ser mucho más crudas, pero no en el espíritu patriota de antes, sino que es como de la pérdida, del sufrimiento. Y bueno, ahí vamos a comentarlo con las películas más actuales. Así es. ¿Les parece que sigamos con la siguiente película? Veamos que... Nos damos un salto en la historia. Nos vamos bien atrás en el tiempo y vamos a rememorar una de las batallas en la época de los griegos, la batalla de las Termópilas. Y esta vez con un enfoque más de cómic, traído por la película 300, dirigida por Zack Snyder, la que a mi juicio es como la que hizo que Zack Snyder se volviese como el candidato ideal para el tema de dirigir películas de DC, por su enfoque a los cómics, por cómo le resultó esta cosa. En mi opinión, no me importa. Lávense la boca antes de hablar mal del dios Snyder, bueno. Lávense la boca, mierda. Lo dice aquí el señor Meteoro ahí, pero bueno. Una película del año 2006, ¿ya? Con Gerald Butler, Lena Headey, David Wenham, entre otros. Es una película de fantasía histórica, ¿ya? Basada justamente en un cómic de Frank Miller, ¿ya? Que relata la batalla del rey espartano Leónidas, quien junto a 300 soldados espartanos detienen la invasión de los persas, ¿ya? Liderados por Jerjes I y su ejército de 100.000 soldados. O sea, 300 contra 100.000. Ese es el gran tema, o la gran desventaja. Leónidas, muy inteligentemente, inflige numerosas derrotas a Jerjes en las Termópilas, ¿ya? Que es un pequeño estrecho que permite a Leónidas ubicar perfectamente a su ejército pequeño y reducido para acotar el avance de las tremendas tropas y las tremendas maquinarias que iban causando y que se dirigían precisamente a la gran lugar. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. A Grecia. A Grecia, en realidad. Quería llegar a Atenas. Pues, me perdí. A un pueblito chico llamado Atenas, pues se me olvidó. ¿Ya? Por meterse en guerra muy antigua. Oye, Claro. los weones, Esparta primero y después Atenas, bueno, Atenas está más arriba de Esparta, weón. Bueno, primero Esparta, es verdad, por eso yo decía, era Esparta primero. Claro, y de hecho Esparta era como la primera línea de defensa ahí en ese aspecto. Ahora, finalmente, pese al gran y valiente esfuerzo de Leónidas y sus hombres, termina cediendo ante la superioridad numérica y sobre todo a la traición de uno de estos espartanos que conoce un camino secreto a través del pequeño paso y los logran rodear y obviamente ahí todo se vuelve épico en el final. El sacrificio final de Leónidas impulsa al resto de las polis griegas a la guerra, que hasta ese minuto como que querían mantenerse al margen, y se unen todos para luchar contra los persas, ¿ya?
como anécdota, fue bien alabada por su estilo de historieta, como fue contada en el cine, y al mismo tiempo sí fue criticada por su escaso desarrollo de los personajes, ¿ya? Más que nada porque hizo prevalecer el estilo, esta forma de caricaturas que muy oscura, muy como exagerada en la parte estética, pero con muy poco desarrollo de los personajes, ¿ya? Sí, fue un éxito de taquilla y tuvo una secuela y obviamente varias parodias ahí en distintos programas como Meet the Spartan, que se llama la película parodia de esto, o en South Park, o en Los Simpsons también, que tenían algún tema, y la frase This is Sparta es totalmente un meme hasta el día de hoy. Así que... Sí, como lo estaba señalando Ver en el chat. Y Felipe Tapia también nos dice: 300 es la adaptación de un cómic de una película sobre una pintura y probó que el punto de que sí se puede adaptar un cómic casi al calco y sentirse fresco. En realidad En una estética bien... Sí, aunque eso de adaptar el cómic de ese punto en realidad lo logró mejor Zack Snyder con Watchmen que con 300, pero 300 fue el primer paso. Ahora hay que tener un poco de cuidado a la hora de hablar de 300 porque hay muchos detractores desde el punto de vista no tanto de Zack Snyder, sino que de Frank Miller. Frank Miller, al tomar esta historia, que es una historia que es real, o sea, lo que pasó en las Termópilas, eso está documentado que de verdad pasó. No sé si haya sido tan espectacular como lo muestran en la historia, pero lo más seguro es que por algo los espartanos se ganaron la fama de ser de los mejores guerreros que han producido este planeta. La cosa es que Frank Miller muchas veces ha sido acusado de ser totalitarista, de ser fascista, de reflejar muchos temas asociados más a estas corrientes sociopolíticas, por decirlo de alguna forma, no sé si sea correcta lo que estoy diciendo, de ser amante de lo que es los estados militarizados, de alabar la militarización de la sociedad, entre otros temas. Entonces hay muchos detractores desde ese punto de vista, y en 300, si uno lee el cómic, en 300 uno se da cuenta de todas esas cosas que se le critican tanto a Frank Miller, porque toma la historia de Leónidas y sus 300 espartanos y la transforma en lo que nosotros podemos ver en la película, y de verdad que camina en la línea del fascismo, así, en la línea del fascismo. O sea, el traidor jamás, en ninguna parte tengo conocimiento que el traidor que traicionó a los espartanos y le dijo a Jerjes cómo bypasearlos para poder atacarlos por el otro lado, jamás pensamos de que realmente haya sido un deforme jorobado que como lo presenta Frank Miller, y eso es porque precisamente por ser traidor darle la característica al personaje de ser malo. Malo no solo por lo que hizo, malo como es, en su origen. Por la actitud como personaje, claro. Y también los diálogos, si uno lee el guión, obviamente el guión está basado en el guión que escribió Frank Miller, porque Frank Miller tal vez como dibujante muchos podrían decir que no es el mejor, que el dibujo puede haber detractores de Frank Miller, pero como guionista, ahí es la parte fuerte de Frank Miller. Los diálogos que Frank Miller utiliza en 300 son lo que más crítica hace a nivel del fascismo. O sea, la parte donde la reina dice solo las mujeres espartanas paren hombres de verdad, es una wea fascista por todos lados, ¿cachai? O sea, el resto son unas razas inferiores. Sí, ¿cachai? Los atenienses son un montón de artistas violadores de niños, esos buenos no son ni humanos, ¿cachai? O sea, no sé, deben ser ni considerados hombres, ¿cachai? Son temas que se le critican mucho a Frank Miller, que también tal vez para otro programa podríamos hablar de Frank Miller y cómo eso mismo se ha criticado en su trabajo en Batman o en su trabajo en otros personajes. Pero a nivel de película, tal vez dentro del contexto de guerra, es una epopeya histórica con parte de leyenda, en realidad, más que de realidad. Tiene algo de real, pero mucho ya está más adornada como leyenda, propiamente. Es una buena película, sí, muy buenas críticas. No estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro telespectador. Yo creo que con Watchmen, Zack Snyder de verdad demostró que el cómic sí se podía, a pesar de que en Watchmen tuvo que tijeretear varias cosas, porque era como medio imposible poder ponerlas en la pantalla. Pero 300 es un buen. La secuela es horrible, mala, pero la original, sí, bueno. Pasa que cuando tú tienes... Cuando tú pones a Frank Miller a escribir una historia y dibujarla, él en realidad es es un producto de autor en el cual él tiene cierto permiso, cierto espacio para manifestar sus propias ideas, creo yo. El problema es cuando esa misma obra íntima, personal,
la transformas en una mega película que rompe récord de taquilla y expones esas ideas sin ningún filtro al grueso de la población, obviamente que va a surgir cierta polémica y la gente se va a cuestionar todas estas cosas que dice Meteoro. Ahora, yo creo que cuando tú escribes tu libro tienes también el derecho a de repente saltarte un poco la historia, modificar los hechos, amononar las cosas, porque es finalmente una obra de ficción. Sí. En los datos históricos, para tenerlos, son estimaciones porque obviamente es muy antiguo esto. Se asumieron que eran 300 espartanos, pero a los 300 espartanos que siguieron, habían 700 tespios, 2100 arcadios y otros tribus griegas. Lo que pasó en las Termópilas es que después de que fueron traicionados, porque efectivamente sale ahí la traición de Efialtes, un lugareño griego que los traicionó, Leónidas despachó al resto de las fuerzas griegas para replegarse y se quedó los 300 espartanos y los 700 tespios y murieron ahí dándole grandes bajas así al ejército persa. Y efectivamente, tal como les decía, luego de la batalla de las Termópilas se tomaron Atenas. Así que no se fueron a Esparta, se tomaron Atenas. Es que me critican porque en la película sale como que los espartanos eran los únicos que pusieron el pecho a las balas, pero en la realidad se supone que en ese paso las Termópilas no fueron atacados por la flota marítima de los persas porque estaban los atenienses con su flota marítima peleando ahí mismo contra los persas. Y eso se supone que sale en la segunda parte de la película, que yo no la he visto porque parece que es muy mala. No, es malita. Es malita. Sí. Ahora, claro, ahora cuando mencionaba Jovito los acadios también, ahí hay otro de esta crítica, como te digo, que se hace a Frank Miller, que realmente se cae en el fascismo, ¿no? Que cuando Leónidas le empieza a preguntar, ¿y tú qué es lo que haces? Yo soy herrero. ¿Y usted qué es lo que hace? Yo soy alfarero. Y después mira para atrás, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Y, bueno, somos todos guerreros, ¿cachai? O sea, que, nosotros somos hombres, ustedes son maricas, pues. Así, care malo. Pues. Pero ¿sabes qué? Yo voy a decir una cosa que puede sonar súper fea, pero lo voy a decir igual, ¿no? Yo creo que todo lo que ustedes están diciendo es muy bonito, le encuentro bastante razón, pero creo que la gente en general, el público en general, se quedó con la estética. Te lo digo al tiro. O sea, se quedó con la visual de la presentación apoteósica en blanco y negro, la escena donde preparan el ataque con la lanza de Leónidas a Jerjes, o ese emboscada al principio cuando justamente llegan a la playa y los 300 se desafían ahí al ejército de los 100.000, así, que contienen estéticas visuales tremendamente llamativas, incluso las mismas coreografías de combate son muy llamativas. Y en eso coincido bastante con la crítica de que la parte sustancial, eso que ustedes mencionan, para mí pasa colado. Pasa colado porque al final uno se queda mirando, oh, qué espectacular la batalla, espectacular la guerra. Y no queda pendiente con estos mensajes fascistas que si tú empiezas a analizar el guión y lo que van diciendo por detrás, efectivamente, toda la razón. Pero yo insisto en que el común de la gente se quedó viendo lo espectacular de la imagen. Y eso es lo que te digo yo, que abrió las puertas para que después Watchmen fuera otra obra visual con mucha mejor historia que 300. Y que ahí le empezaron a seguir subiendo los bonos a Zack Snyder. O sea, por eso te digo que fue la que abrió las puertas, porque aquí presentó un estilo visual que va muy repitiendo en lo que sigue a posterior, ya el tema oscuro, porque lo calca del cómic de Frank Miller, ese es el tema. ¿Cachai? La historia al final pasa a segundo plano, más allá de que sea o no fascista, ¿cachai? Pero se trata de una guerra, que es lo que estamos hablando en este episodio de podcast. Sí. Se sale un poquitito del resto, yo prefiero las películas más bélicas como la que viene. Como exactamente la que viene. Y esta es una película que retrata otra vez la guerra de Vietnam y por supuesto es del gran director Francis Ford Coppola. La mencionó Meteoro y se llama Apocalipsis Now, de 1979, con el reparto de Marlon Brando, Martin Sheen, Harrison Ford y Robert Duvall. ¿Ya? Esta historia cuenta... mejor dicho, sigue al personaje de Benjamin Willard, interpretado por Martin Sheen, que es enviado a Vietnam a un lugar específico de la jungla donde tiene que localizar y matar al coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, que es un ex boina verde que ha organizado con los que queda de su ejército una especie de militar propia, ¿ya? Personal, y que además utiliza a los nativos de la zona, quien lo idolatran como una especie de dios, ¿ya? O sea, el tipo se desquició, agarró a los pocos soldados que tenía a su cargo y los
ensalzó y los dejó ahí como dueños del fondo. A medida que se adentra el capitán Willard en la jungla, se ve afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza. Esto es como un poco la influencia que tiene el terreno sobre el personaje. Y por los distintos conflictos bélicos que ocurren durante la trama, ¿ya? Además de infecciones y enfermedades. Eso yo creo que también va como mermando el estado físico y anímico del protagonista. Sus compañeros, en este caso del contingente del Coronel Kurtz, se encuentran bajo el efecto de drogas y además están influenciados por sus propios miedos al tema de la guerra. Poco a poco Willard se convierte en un hombre mucho más parecido al Coronel Kurtz, al hombre al que supuestamente tenía que matar, ¿ya? Aquí el trasfondo de la película tiene que ver con todos estos procesos mentales y morales que van ocurriendo a los soldados, ¿ya? Sobre todo por las condiciones adversas en las que son sometidos. Recordemos que la guerra de Vietnam se caracterizaba por esta guerra de subterfugia, esto donde los estadounidenses entraban en un terreno que no conocían en lo absoluto. Eran emboscados por fantasmas, básicamente. Aparecían de túneles subterráneos que no sabían de dónde estaban y empezaban a matar, a acribillar 3, 4, 5 y luego desaparecían. Y así se los iban masacrando poco a poco. Entonces el terreno era súper inhóspito. La forma de atacar a los estadounidenses también hacía que tuvieran mucha presión entre medio. El tema de las drogas también después se supo que se usó muchas drogas estimulantes que mantenían en alta tensión y en expectación a los soldados americanos, que eso también provocó una serie de secuelas a posterior a los tipos que lograron sobrevivir, obviamente como veteranos de guerra, como dice Meteoro. Y por supuesto hay una escena súper destacable en esta película, que es la escena de los helicópteros del 9º Batallón de la Primera División de Caballería, que es la que bombardean todo un pueblo vietnamita. Y obviamente ese bombardeo está ambientado con la música de Richard Wagner, la famosa Cabalgata de las Valquirias. Tan, 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 tan. Así que esa también es una escena clásica. Y una de las anécdotas, aquí que hablamos un poco de Francis Ford Coppola en algún momento, bueno, el director no tenía contemplado a Martin Sheen como protagonista, pero lo elige a última hora porque el protagonista que había elegido anteriormente vio que no daba para el perfil del personaje. Y Martin Sheen, quien viajó a Filipinas donde se grabó este tema, no estaba bien, además que él tenía ya problemas con el alcohol. Y durante el rodaje sufrió de un ataque al corazón que casi lo lleva a la muerte. De hecho, lo subieron a una especie de microbús, como de auto, y lo trasladaron al hospital, a tal punto que le dieron hasta la extrema opción al pobre Martin Sheen ahí, porque consideran que ya no había nada que hacer. Ahora, igual se recuperó y terminó rodando la película. Pero mientras tanto se recuperaba, el hermano de Martin Sheen grabó las escenas estas que hay a contraluz o de espalda, y después finalmente pusieron la cara de él cuando ya Martin estaba mejor recuperado. También en el año 2002 se saca una versión extendida, para que vean que todas las ediciones de relanzamiento no son nuevas, que se llama Apocalypse Now Redux, que es una especie de Director's Cut con casi 50 minutos más de metraje, que fueron rescatados directamente del tacho de la basura, así, literalmente. Y que fue por casualidad porque en la edición principal, en la película original, habían descartado todo ese metraje y poco menos que lo habían tirado a la basura. Entonces, por casualidad lo mira, ¡pum!, y lo rescata para su biblioteca personal. Y ahí es cuando decide, años después, en este caso el 2002, restaurarle y agregarle estos casi 50 minutos de metraje. Así que, ¿alguien vio esta película como para comentarla? Yo vi las dos, vi la versión del corte comercial y después vi el Redux. Me quedo con el Redux, pero más por una curiosidad, que son esos 50 minutos más de metraje que complementan un poco más. Mira, dentro de las películas de guerra, Apocalypse Now básicamente es como la obra de arte. Dentro de las películas de guerra, sobre todo por el tema de Vietnam, nuevamente, y el cómo el director enfrenta muchos de los horrores de la guerra, como decía, icónico que ocurrieron en Vietnam para los americanos. Ahora, dependiente de todo, la escena de los helicópteros con la canción de las Valquirias, cuando están quemando con napalm todo el pueblo es bastante cruda si uno la pone, porque claro, te puedes quedar con la parte entretenida que ¡ay! El helicóptero va matando todas las cuestiones, pero si tú ves realmente lo que está pasando,
cómo están aniquilando un pueblo entero de puros inocentes en realidad. O sea, estaban escondidos los del Vietcong ahí, pero en realidad mataron más que nada a la gente del pueblo. Y todas las demás cosas que van pasando es un reflejo claro de lo que nosotros no lo vamos a saber nunca, porque son ya secretos de los veteranos de que tuvieron que vivir o no tuvieron que vivir en la guerra de Vietnam. De todos los personajes me quedo con Robert Duvall. La actuación de Robert Duvall es un desgraciado. O sea, el personaje que hace él es un verdadero desgraciado. El sargento que está en la playa. El guante está preocupado de cómo voy a surfear en estas olas mientras están matando a todo el mundo por el lado. De verdad que es un verdadero desgraciado. Y eso mismo hace un personaje muy interesante. A pesar que es muy cortito. La participación de Robert Duvall es muy poca. Son unos minutos nomás de metraje. De que ha grabado el personaje, así como que ¿cómo puede haber gente tan desgraciada en este mundo que mandaron a esa guerra? Tan poco, ¿cómo se dice? Claro. Empática. Ahora claro, los amigos millennial maracos que siempre nos escuchan estarían hablando de empatía y ponerse en ese minuto, claro, vemos personajes que están trastornados, son personajes quebrados, totalmente. El Marlon Brando es un psicótico, que simplemente perdió toda la razón. Y a este otro que mandan, que es el personaje principal que hace Shin, tampoco está muy bien en sus cabales. O sea, como independiente que el actor tuviera o no tuviera problemas con el alcohol, el personaje también tenía problemas. Tenía problemas con drogas, la escena cuando parte la película, que el Redox queda bien marcado, que lo tienen que ir a buscar y literalmente lo tienen que bañar, porque al vuelo lo tienen que sacar en andas de la cama, que está totalmente ido entre la droga y el alcohol, poder despertarlo y ahí llevarlo al superior para que le indiquen la misión que tiene que hacer. Una obra de arte de la guerra del género bélico. El que no lo haya visto, bueno, por favor des el tiempo de verla. Para nuestros amigos millennial y baby boomers, por favor, bajo el contexto, cuidado, porque lo más seguro es que se van a ofender con muchas escenas. No puedo meterlo. Eso aguantan más. Centennials. Eso aguantan. Esos son después. Centennials creo que son después. Pero de millennial para adelante, mientras más guaguitas sean, por favor recuerden que aquí es una época en donde no había libre pensamiento ni libre aceptación de muchas cosas, así que no crean que va a haber... No, sí, pero no crean que en Apocalipsis Now van a encontrar el personaje no binario fleto LGTB plus más 50 weón que es el protagonista. No, eso no va a pasar. Y lo más seguro es que si lo encuentras va a morir, y va a morir de una forma muy horrible. Más encima por ser del Vietcong y por ser fleto y comunista. Así que por favor tengan todas las precauciones. Espérate, voy a chequear si ya Facebook nos baneó. Ya nos banearon, ya hace rato. No está de más volver a aclarar que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Oye, yo vi solamente la versión Redux, no vi la versión original, y me llama mucho la atención, y creo que mi comentario, que tanto Jovito como Meteoro la consideran la película bélica así como por excelencia, cuando en el fondo es un thriller psicológico. La guerra es un adorno aquí. El conflicto detalle, está en la mente de los protagonistas. Está el que está quebrado y ama la violencia, el que está quebrado se refugia en las drogas, el que está quebrado y se cree Dios, pero están todos quebrados. O sea, esa es la gracia de la película. Todos los personajes están súper dañados. Es un thriller psicológico. La guerra es la causa, es el adorno, es el contexto, el ambiente, el escenario, pero el verdadero conflicto está en la mente de los personajes. Pero que esa es la gracia de las películas de guerra, como decía al principio. Si no está en ese ambiente, bajo ese contexto, cómo va reaccionando un ser humano. Eso es lo atractivo de las películas de guerra. Sí, coincido. Es uno de los atractivos. Es uno. De hecho, coincido, porque de otra manera tendríamos que hablar de la Guerra de las Galaxias, como me dijeron en la reunión de pauta. Por eso lo digo. Claro, porque tiene la palabra guerra. La Guerra de las Galaxias, lo único que tiene es la guerra. El Señor de los Anillos es una película de guerra. El Señor de los Anillos es más guerra. El Señor de los Anillos es más guerra que la Guerra de las Galaxias. Y no es chiste, sí, totalmente de acuerdo. Sí. El Señor de los Anillos son las tremendas batallas, pues. Qué batalla épica más linda, sí. Sí, pero bueno, ese para otro programa. La batalla del abismo de el abismo de es una de las mejores batallas, sí, totalmente del Señor de los Anillos. En cambio, en la Guerra de las Galaxias, qué batalla buena tenía, siendo honesto.
¿Qué batalla buena tenía? Ah, Así que, todos los buenos por un lado y todos por el otro, weón. Ya la de Hot. Puta, yo sé que me van La a de colgar Hot. con esto, pero... La batalla de me van a Hot. colgar Te dejo la batalla de Hot. La batalla de Hot tiene ese yo iba- estilo. Tiene bastante parecido a lo que fue Dunkirk. No, de hecho, Rescatado al Soldado Ryan. Guardando las proporciones. Por favor, no me acribillen. Pero sí, tiene muchos de esos elementos. Yo iba a decir esa weá, el planeta de los bichos, weón, de la guerra de los clones, weón. Sí, Esa weón. weá. No, güey. ¿Por qué? Ya, Esa weá. otro día vamos a hablar de esto, por favor. Volvamos al punto ahí. No sé si alguien más tiene comentarios o en las redes sociales, doctor Jovito. No, estamos en las redes sociales, nos han comentado Ya, por lo menos por acá, perfecto. pero la gran frase de esto es: me encanta el olor a napalm en las mañanas. Huele a victoria. Buena victoria, sí. Sí, sí, el olor de Nápoles en las mañanas. Eso es Robert clásico, Duvall, sí. se mandó esa frase para el bronce, weón. Sí, es como cuando salgo a terreno en vez de el olor a campo en las mañanas. El olor a campo. Caca de vaca en la Caca mañana. de vaca en las mañanas. Yo digo, "Uy". ¿Verdad? Por olor a caca en las mañanas, sí, sí, es verdad. Pero bueno, sigamos con la siguiente película entonces, en la cual ahora nos volvemos a saltar a la Segunda Guerra Mundial. Esta película es del director David Lean, se llama El puente sobre el río Kwai, ¿ya? Un clásico también de las películas de guerra, bélica, como estamos hablando. Del año 1957, considerado dentro del género épico bélico, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una producción magnánima, mucho presupuesto aquí en esta película, y un gran reparto: William Holden, Alec Guinness, nuestro Obi-Wan ahí ¿Qué hace participa. Obi-Wan? ¿Qué hace Obi-Wan? Obi-Wan es justamente el general ahí principal, protagonista de la historia. John Hawkins y James Donald, ¿ya? La historia reza de esta forma. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente sobre el río Kwai en Tailandia, ¿ya? Los oficiales, que al principio se oponen aludiendo al Tratado de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los prisioneros de guerra, se niegan a hacer este tema, pero es el propio coronel Nicholson, o sea, el personaje que hace Alec Guinness precisamente, el que en una especie de intento así como de mantener la moral y la actitud de los soldados británicos, decide aceptar el trabajo y convence a su regimiento de que construyan este puente. Mientras tanto, otro de los oficiales mayores del grupo de prisioneros logra escapar del campamento, pero a regañadientes tiene que regresar, porque tiene que guiar al resto de sus compañeros del ejército británico al sector para Destruir el puente. claro, con la misión de destruir el puente precisamente, ya que este es un objetivo estratégico, pues el puente permite conectar una vía de suministros hacia los japoneses, ¿ya? Que están siendo abastecidos. Entonces este puente, antes de que se inaugure y pase el primer tren para abastecerlo, debe ser destruido y por ende ahí es donde tienen que volver y destruir. Y se genera una de las dicotomías de la película, que es justamente el coronel Nicholson, que al principio se opone al hecho de que destruyan el puente, porque para él es justamente símbolo de su éxito, de su logro al tema de que a estos soldados, ¿ya? Pero después al final igual termina siendo parte de la misión a duras penas, y pues ahí hay todo un debate en la película. Ahí, por lo menos como se dio. Esta película ganó Oscar a Mejor Película del año 57. También tuvo el Oscar a Mejor Actor Principal, que se lo ganó Sir Alec Guinness, ¿ya? A Mejor Director, Obi-Wan. ¿ya? Claro, David Lean. Mejor Montaje, Fotografía, Guión y Música. Y justamente Jovito hacía alusión a una de las tonadas que era común en esa... Ponte a Silvano. ¿Qué quiere que la silbe yo? ¿Por qué no la silban ustedes? A ver. Ponte a silbar, pues. Si los presos cuando los llevaban, ¿con qué era lo que silbaban? ¿Cómo era? Cántalo. A ver, dale, pues, joven. Dale meter. A ver. No, pues siga contando por mientras la... Bueno. La historia es una película de ciencia ficción, ya eso lo tenemos claro. O sea, pero al mismo tiempo recoge una historia que realmente sí ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que es la construcción de la línea de ferrocarril en Birmania, ¿ya? Esta obviamente tenía sentido, y de hecho el puente sobre el río Kwai existe hasta el día de hoy. Fue destruido para la Segunda Guerra Mundial, pero una vez que terminó la guerra, fue reconstruido, ¿ya? Así que
El puente sí existe y es visitable como destino turístico que algún día podrías ir a ver si es que termina la pandemia, ¿ya? Y finalmente, bueno, el director de Billy en este caso, él era un perfeccionista de toro y lomo y pues, decidió construir un puente de verdad, no usar una maqueta. Ahí tenemos la tonada. Estamos silbando ya. Ya, déjenlo ahí nomás, pues nos van a echar por copyright, weón. Esta tonada para Ahí nomás, quien, claro, para quien no conozca se llama la marcha del coronel Boogie, ¿ya? Que es la que silbaba a los prisioneros al llegar. Como silbamos tan mal, difícil que nos hagamos Decía un nombre. claro, que nos tope el Somos copyright. Sí, una está bien. basura como hombre, weón. Silbamos como el hoyo. No, sí, lógico, pues, bueno. Pero ¿qué le vamos a hacer, pues, viste? Bueno, y como les decía, por indicación del director Lin, que era tan perfeccionista, construyó un puente de verdad, gastándose $250,000 de la época. O sea, un presupuesto altísimo en aquel entonces. Y obviamente usaron más de 5 cámaras en el lugar para al momento de la destrucción grabar todos los puntos posibles y todos los ángulos que pudieran, así. Porque obviamente si era un puente de verdad, pues había que aprovechar la cuestioncita. Así que no es para menos. ¿Qué opinan de esta película, muchachos? Les cedo el honor y las palabras. No, este es un clásico también. Muy buena película, muy interesante. Es antigua, antiquísima. Es una guerra mucho más limpia que algunas otras que hemos visto. O sea, en Dunkerque, que nos muestra un poco más la parte cruda de la guerra, sin ser exagerada, pero nos muestra un poco más la parte cruda de la guerra. El puente sobre el río Kwai es limpia dentro de todo. No muestra algo tan cruento. Están en una guerra, hay un conflicto bélico, hay una historia, son prisioneros, pero no es cruenta en este punto. Pero rescata harto el tema del conflicto militar y de la camaradería, como habíamos estado conversando. Claro. Sí, de hecho hay mucho retrato de cómo van, al principio sufren y son castigados los soldados británicos, pero su coronel es el que como que se opone y se resiste y se va generando un lazo con el capitán del campamento japonés, ¿ya? Que tampoco muestra ahí un poco que también es un hombre que es como medio tosudo, pero que al final va cediendo de a poco y que como que se admira de esta actitud que toman los británicos frente al tema de la construcción, ¿eh? Así que como interesante. No sé, ¿alguien más que quiera opinar? No, se puede. Mucho más que lo que dijo Jovito, que este es un clásico del cine. No solo de las películas de guerra, es un clásico del cine. Está dentro del panteón de las grandes obras del séptimo arte, el puente sobre el río Kwai. Interesante que todavía el puente se mantenga. Como dijiste, algún día si se acaba la pandemia, yo creo que voy a ir a Birmania. Sí, a Birmania, sí. A conocer el puente. Esta película yo, a nivel personal, esta película la conocí gracias a mis padres, porque mi madre era muy fanática de esta película. Muy fanática de esta película. Y un día la arrendó, cuando en esa época todavía se arrendaban VHS, para todos nuestros millennial maracos que no cachan mucho el tema. En esa época, cuando todavía existía Blockbuster, la arrendó. Carné de la chuña. Claro, y ahí va más pendejo, ¿qué estáis viendo? Siéntate a ver una película. Como no había control parental en esa época, eso no existía. Sí. Me puse a ver el puente sobre el río Kwai y de verdad que una buena película. Independiente de todo. Así que no, un clásico también, otra de las tantas recomendadas, más para nuestros amigos que son más cinéfilos, ¿ya? Los que buscan más acción, más películas de guerra, a lo mejor también se las dejaría un poquito para después. Primero partan con otros títulos. Pero para quienes son más asiduos y ya más conocedores del séptimo arte, obviamente que es una recomendación segura. Claro, sí. De hecho, buscando un poco de referencia respecto al tema principal que estamos silbando, esta marcha del coronel Boogie la usó el ejército canadiense dentro de su repertorio de exhibiciones que tenían. Y la dejaron de usar el día que tuvieron la visita del primer ministro japonés, no me acuerdo en qué año, sí específicamente, pero la dejaron usar porque los tipos justamente la cantaron. Y obviamente el tema, en este caso, lo que hace la película en realidad es mostrar un poco que los japoneses son súper déspotas y súper duros y al mismo tiempo discriminan harto. También, así como viéndolo del otro lado, así son entonces como esclavistas, poco menos, así como bien duro. Entonces se consideró como una especie de ofensa al primer ministro japonés cuando fue de visita a Canadá, que hicieran esta tontera, porque le pusieran a tocar la marcha al coronel Boogie ahí. No me extrañan los canadienses, porque los canadienses son muy políticamente correctos.
Bueno, el canadiense te va a decir como 4 veces lo siento, bueno, antes de pasar, bueno, es como el australiano te lo dice 3, pero el canadiense te lo dice 4 o 5, bueno, I'm sorry, Claro. ya pasa, y no es como el americano pasa, mierda, bueno. Apura. Claro, el canadiense es tan políticamente correcto que da rabia, bueno. Claro, no, así es, así que después, bueno. Bueno, les comento que si alguna película que no hemos tratado o quieran verla más adelante, podemos, o sea, déjenla en los comentarios, ¿ya? Para que la podamos considerar en un futuro segundo episodio sobre las películas de guerra. Y yo creo que en honor al tiempo vamos a cerrar con la que sigue, ¿les parece? Sí, ¿Ya? cerramos con la Sí. que sigue. Para que Déjame dar cerremos. Dale, no. algunos puntos aquí. Dice, A-Candy es el término que usan para la estética de Zack Snyder. Y dice, la estética es impactante, no nos culpes de la UN. El Batman de Baton es mala, pero la estética es hermosa. Y Eduardo Benítez también dice, Marlon Brando tenía fama de ser un actor con el que es muy difícil de trabajar. Me imagino lo que tiene que haber pasado Kubrick. Más De hecho, si hubiera estado en una película de Kubrick. hay una película de Kubrick, no sé. hay una anécdota con Marlon Brando y es que en la filmación estaba retrasada y lo que le habían hecho era pagarle la mitad a Marlon Brando, la mitad del sueldo, como casi $1,500,000. Y el tipo estaba apestado porque no quería ir a Filipinas a grabar, no quería ir a ese país, no quería a toda costa. Entonces el tipo se presentó, quería grabar y más encima como Martin Sheen había estado enfermo, se habían retrasado, otras cosas más. El tipo les dijo, no, yo grabo mi escena hoy día, yo grabo ahora, porque no quería estar ni un minuto más en ese país. Y más encima el tipo no le necesitaban de más tiempo para poder terminar la película. Y el tipo no quería simplemente grabar su escena y mandarse a cambiar. Así de duro era Marlon Brando para trabajar. Así que a regañadientes, poco menos que rogándole de rodillas, logró terminar a hacer las escenas, que incluso las improvisó, ni siquiera se dignó a aprenderse el guión. Un Era verdadero una diva, divo era un divo, Marlon Brando, era un divo. Sí. de la vieja escuela. Para variar. Así que, bueno. Sigamos con la última película con lo que vamos a terminar este episodio y dejaremos para una segunda oportunidad más adelante el resto de las que teníamos guardadas. Sí, tenemos varias. Antes de que empiece, teníamos La caída del halcón negro para que vieran. Full Metal Jacket, que es toda una obra maestra, pero Exactamente. hoy día, como dijimos, Apocalipsis Now la vamos a dejar para la segunda parte también. Me parece. Y varias otras más, y también hay otras que no habíamos incluido que también podemos revisar, como Hasta el último hombre, una muy buena película de guerra, o una incluso más actual y en tono de comedia, como es Jojo Rabbit de Taika Waititi, que Claro. también tiene muchas escenas de guerra y es una tremenda comedia del año pasado, así que tenemos también ahí harto material y vimos que les gustó bastante esta revisión de películas de guerra de monjes fanáticos. Así que si estás Así que en eso es para YouTube, adelantarlo. vamos pidiéndote un like ahí, o que te suscribas, o que recomiende el podcast, o donde sea que lo estés viendo, ya sabes, para que O no el te pierdas Patreon. también, porque no te pierdas la segunda parte. Y cerramos este episodio de películas de guerra, el episodio 189, con Rescatando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg del año 1998, enfocada en la Segunda Guerra Mundial y con un reparto de lujo: Tom Hanks, Tom Simmenburg, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, que estaba jovencito ahí, y que tenían que ir a buscar al desgraciado de Matt Damon. Sí. Claro, que Acuérdense que Matt Damon se ha gastado mucha plata en rescatarlo. Sí, en más de una ocasión. Más de una casa, siempre hay que ir a rescatarlo, el weón es un inútil. De la guerra, de De Marte, de su casa, de la Tierra para la Luna, un montón de veces. Bueno, esta historia cuenta, como les decía, se ambienta en la época, estamos por ahí, en la época justamente donde ocurre el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? El capitán John Miller, que es interpretado por Tom Hanks, se le asigna la peligrosa misión de ir en busca con sus hombres del soldado James Ryan, el menor de 3 hermanos, los cuales ya han muerto en la guerra. Este es como el cabro chico, ya, ¿sabes qué? Para que la pobre viuda, en este caso la madre, la mamá que ya perdió 2 de los 3 hijos, pucha, ya, para que no pierda el último, vamos a rescatarlo de justamente el medio de los tiburones y en este caso los nazis, ¿ya? Y tiene que traspasar obviamente las líneas enemigas para cumplir con este evento. Toda una película que yo, como le contaba tras bambalinas a Meteoro antes de empezar, me llamó mucho la atención, lo poderoso de la atención, el hecho del comienzo de la película, los 20 minutos donde hay pura acción dura,
cruda, donde vamos en una especie de falso plano continuo que se llama, creo que en términos de cine, donde van grabando la acción desde el punto de vista del protagonista, por supuesto, cómo van cayendo los hombres, cómo se van desembarcando en la playa, en el mar, cómo van acabando con las líneas aliadas, pero a pasto, así como van cayendo los hombres, poco menos que como moscas, uno tras otro. Van derrumbando, toda una épica acción que dura, no me acuerdo si entre 15 a 20 minutos, donde lo que principal que se escucha son los bombardeos, los tiroteos y la gente muriendo y la sangre y todo tirado así. Que es como que marcando un punto de tensión súper alto y que después empieza a bajar y a diluirse en esto del rescate del soldado James Ryan. Aclamada por la crítica y bien recibida por el público en general, lo cual también se traduce en una excelente taquilla, y nominada a 11 premios Oscar, de los cuales ganó director, fotografía, sonido, edición de sonido y montaje, ¿no? Pero no pudo ganar el mejor de todo, que era el de mejor película. Porque le ganó ¿quién? Shakespeare in Love. Qué mierda ¿Quién de se película. acuerda Qué de esa mierda de película, película. ¿Quién la weón. vuelve a ver? Entonces, este fue un robo. Junet Patrol y Joseph Fiennes son peladores también. Muy buena película. Lo que pasa es que Rescatando al Soldado Ryan es superior. Totalmente de acuerdo. No, sí, fue un robo. Fue un Pero robo la calle, fue Shakespeare un in robo. Love no es una mala película. ¿Para qué vamos a entrar en Pero, polémicas con la Siguiendo academia? con lo que dice, siguiendo con la idea de Delagun, esta película parte con un bombazo. Esa escena del comienzo del desembarco en Normandía, yo creo que sirvió para que mucha gente se hiciera finalmente una idea de cómo debe haber sido ese día, porque es difícil de traspasar el caos, la violencia, la muerte, tan patente de lo que tiene que haber pasado ese día al resto de la gente que no lo vivió. Y esta película lo hace de una manera muy, muy efectiva. O sea, Spielberg tiene gran prestigio y ese prestigio no es gratis. O sea, él realmente tiene mucho oficio y la manera que la cámara sigue la acción, los movimientos de la cámara, el sonido, la edición, los efectos especiales de esta escena, yo creo que la hacen meritoria para, o sea, uno pudiera ver esta escena y darse por pagado con la película, sin contar con todo lo que viene después, que es la historia de Tom Hanks con Matt Damon, etc. De Como hecho, una anécdota, perdón, deja contar, hay una anécdota que había mencionado Frank Capra, que es un director, fotógrafo italoamericano, que documentó esto. Muchas de las imágenes que nosotros vemos en esta película, Spielberg las obtuvo de las fotos que sacó Frank Capra, que venía en uno de esos transportes junto con los soldados tomando fotos. Sacó decenas de rollos de fotos de los soldados muriendo, de las explosiones de los balazos, qué sé yo. Él logró sobrevivir, volvió a Estados Unidos, llevó sus fotos a un laboratorio fotográfico para que se los revelaran y se los velaron. Le velaron las fotos. Le quedó como un rollo y tenía, no sé, 20. O sea, imagínense, vuelva a tomar las fotos, imposible. Pero bueno. Mira, aquí con el soldado Ryan pasan varias cosas interesantes, como película, probablemente. Primero, la película es Rescatando al Soldado Ryan, cuando salió, hace mucho tiempo, había pasado muchos años de que Hollywood no tomara la Segunda Guerra Mundial. Hasta que la tomó Spielberg con el soldado Ryan. Había pasado muchos años, en realidad, en que no había habido una película de la Segunda Guerra Mundial. Lo segundo que pasó es que Spielberg, como director, es muy buen director jugando con los sentimientos de la audiencia. En el sentido de que las escenas que recrea apelan directamente a la parte visceral de uno. O sea, el día del desembarco en Normandía es una escena 100% visceral. O sea, tú estás metido, los 20 minutos tú estás ahí al medio. Estás ahí al medio de la balacera, ¿no? De los buenos muriéndose al lado, de que está la cagada por todas partes, ¿no? Los alemanes te están disparando, ¿no? Se murió el buen de aquí, el médico corriendo, todo lo demás, y te hacen meterte al medio de toda la escena, y durante los 20 minutos juráis que soy uno más con el rifle ahí, y que te van a pegar un balazo. Y lo otro que hace también el soldado Ryan, que es más para el final, también Spielberg es muy bueno en esta parte, en jugar con los sentimientos como no solo de compasión, sino con los sentimientos de unidad y también como de autoperdón. Cuando ya el soldado Ryan, que ya es otro actor, no es Matt Damon, sino un actor más viejo, va a la tumba de todos los soldados que lo rescataron, todas estas tumbas ceremoniales en realidad, que muchas de ellas están vacías, de esta gente que murió en la guerra, y les dice que ha tratado de vivir la vida de una forma que para ellos sea honesta y sea honorable.
que haya valido la pena el sacrificio que tuvieron que hacer para ir a rescatarlo. Y eso Spielberg juega muy bien con esos temas. Y también es otra de las cosas que apela mucho al público y a la audiencia. Y aquí quiero decir algo, a la audiencia masculina sobre todo, porque independiente de lo que puedan decir en machismo, todo, generalmente las películas bélicas están mucho más orientadas para el público masculino, o el público masculino es más proclive a ver estas películas que el público femenino. Independiente con todas las excepciones de la regla, hay hombres que no les gustan, hay mujeres que sí, pero generalmente el público masculino es más propenso a ir a ver al cine una película de guerra que al público femenino. Y en eso Spielberg está muy bien armado el Soldado Ryan. O sea, una película así como independiente que puede tener segmentos para toda la familia, para el segmento masculino, uno como hombre se identifica en muchas cosas de lo que va pasando en la película y hasta las va entendiendo mejor. Entonces, después cuando llega al final, como te digo, en la última escena, cuando ya el Soldado Ryan ya está viejo, ya está toda su familia atrás y va a darles las gracias a todos los que se murieron por el sacrificio que tuvieron que hacer para ir a rescatarlo, es algo que a uno, generalmente al público masculino le cala muy, muy profundo, porque son todas estas historias de camaradería masculina que salen en la guerra, que salen en los equipos de trabajo, que muchas veces es muy machista lo que voy a decir, que solo los hombres entienden ese tipo de cosas, que las mujeres no lo entienden. Bueno, y él es lo que tiende a pasar. Ahora, como película propiamente tal, yo creo que fue un robo lo que le hicieron. Shakespeare apasionado, yo la vi, la encontré un asco, a los 15 minutos estaba aburrido, la buena película. La otra, por muy Oscar que se haya ganado la weá, es que yo de verdad que no lo soporté. Bueno, así como no, de verdad, wey. Ahí algo pasó que la academia, no sé por qué, a lo mejor quiso dar una señal en esa época de algo. Película, en esa época, Meteoro, yo me acuerdo que ya en esa época fue muy, muy peleado y muy cuestionado la decisión de la academia. Y ahora que han pasado más de 20 años, yo te diría que es 10 veces más cuestionable, porque Shakespeare in Love es una película que no tuvo ninguna trascendencia. En cambio, el Soldado Ryan vino a revivir el género bélico, Sí. spawneó un montón de secuelas o películas derivadas del mundo de los videojuegos. Nosotros que somos de los videojuegos, Call of Duty, todas estas cuestiones surgieron. Dale. Sí, de hecho, esta obra es el epítome de las películas bélicas, cumple muchos de los requisitos. La han logrado otras películas también de las que dejamos en el tintero, o la última de 1917, que también fue muy premiada por el tema de la cámara continua, y es el epítome de la obra bélica porque logra lo que decía Meteoro, imbuir a la persona, llevarla a estos elementos de guerra, a estar casi dentro de la misma trinchera con los tipos, el efecto de la cámara llevado a la perfección en 1917, pero aquí con un muy buen manejo también, en que tú te sentís que estáis dentro de las bombas, te angustiáis con los personajes, muy similar a lo que logra Nolan también con Dunkerque, que es con lo que partimos acá, que tú te sentís, chuta, ¿qué le va a pasar a este? ¿Irá a morir esto y lo otro? Y vas siguiendo los personajes. Y además va rellenando con esta historia emotiva de que la familia del Soldado Ryan ya perdió a todos sus miembros y que queda solo este tipo y que pasa en un tema íntimo, y ahí también juega con los sentimientos, con mostrarte y cómo Tom Hanks está decidido a rescatarlo, siendo lo último que haga. O sea, hay un parlamento aquí que se lo voy a leer, que es cortito, dice: a veces me pregunto si he cambiado tanto, si mi mujer me reconocerá cuando vuelva a su lado, y seré capaz de hablarle de días como el de hoy, en abierta alusión a todo lo que había sufrido para el desembarco en Normandía. Ryan, no sé nada de Ryan, ni tampoco me importa. Ese tipo no significa nada para mí, solo es un nombre. Pero si vamos a Ramel y le encontramos y vuelve a casa, con eso creo que me gano el derecho de volver junto a mi mujer. Esa es mi misión. Irse a combatir, bueno, vayan, no los detendré. Yo lo único que sé es que cada vez que mato, me siento más lejos de casa. Entonces, Sí. cumple, es el epítome de la cinta bélica de Tiene- este capítulo, por lo menos. Claro. Es completita. Está ahí en la guerra, está ahí dentro, muchas escenas de acción, cruento, un inicio espectacular, después una historia que te va compenetrando y te va importando también la misión de Tom Hanks y del soldado Ryan. Y Matt Damon, bueno, es De Matt hecho, Damon, hay que salvarlo. de hecho Matt Damon, el mismo ¿no? pelotón de Tom Hanks le cuestiona que para qué arriesgarse tanto para salvar a una persona, si es tan importante y todo.
Entonces también hay una confrontación. Es parte de los altos y bajos y de los carismas, o distintos enfoques, mejor dicho, que tiene Rescatando al Soldado Ryan. Yo insisto, para mí, partiendo con esto de que se abren las puertas del barco y matan de los 10, creo que caían como 10 o 20 por barquito, mataban a 15 al tiro. Caían al lado de uno y el otro pobre apenas agachándose, tratando de sumergir, en la angustia de estar sumergido en el mar, después 5 minutos o 7 minutos después en una trinchera tratando de asomar la cabeza y que no te la vuelen para ver cuál es el momento para pararse y seguir corriendo. Y es una escena que dura como 2 minutos más, está ahí como que mira, sale, mira, no hay diálogo, solo ruido, solo las balas, no, creo que no hay música tampoco, es solamente el tema ambiente que te hace, que lo hace inmersivo para la persona que lo está viendo en la pantalla. Y si tiene la posibilidad de verlo con un home theater al lado en 5.1, 7.1, yo creo que más espeluznante aún es tener ahí el sonido de todas las balas al lado tuyo, volando así, pero tremendo. Yo siempre que mejoro el cine doméstico, le cambio los parlantes, mejoro la pantalla, la película para probarlo, ¡pum! Soldado Ryan. Es ideal, es ideal. Soldado Ryan. Así es, pues. Ojalá les haya gustado este episodio de películas de guerra. Si obviamente quieres una segunda parte de este episodio, suscríbete en las redes donde hayas escuchado o visto este episodio, el 189 del podcast de Monjes Fanáticos. Y te invitamos obviamente a dejarnos comentarios ahí si te gustó, cuál fue tu película favorita. Si no la nombramos, que la digas para que en la próxima revisión, no sé cuándo, la tomemos y la comentemos también. Así que se agregaría al guión de la segunda parte. Y por supuesto, te dejamos todas nuestras redes sociales. ¿Y dónde nos podemos encontrar, Jovito, el podcast de Monjes Fanáticos? Lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en sus favoritos de podcasters. Sus repositorios favoritos, sí. En sus repositorios favoritos. Así que en YouTube también, en Facebook, por supuesto, y en todos los artículos están disponibles en www.monjesfanáticos.com. Y vayan siguiéndonos en Twitch, porque sabemos que de repente el tío Mark se pone medio odiosín con su reglamentación y capaz que tengamos que volar a Twitch. A Twitch, claro. Por lo menos no nos bañó esta vez con el silbido, así que estamos salvados. El equipo de monjes ha sido vencido otra vez. Claro, no chiste. Pero bueno, así es. Nos despedimos de la gente que estuvo en el chat, de Eduardo Benítez, de Gabriel Lagos, que estuvo en Twitch. Por primera vez recibimos comentarios en Twitch, así que vamos subiendo. A la Pere Angulo, ahí, nuestra querida Patreon. También saludamos ahí a Víctor y a Juan, que también son Patreons ahí, así que, ¿sabes? Nos puede ahí a donar, ahí podemos mejorar tal vez el audio, o evitar que el Jovito se descongele, o no sé, ahí ya mejoramos ahí a Monje Icónico, pero ahora tenemos que mejorar el de allá, pero ese no, ahí no podemos hacer milagros mucho, así que es lo que queda. Nos despedimos, chicos, saludos, gracias por acompañarnos y por comentar. Muy bien. A Adolfo, a Felipe también saludos, a Bere. A Bere, sí. A todos los que nos comentaron, Benítez, los que vieron y compartieron sí, este chat. Sí. Sí. Al señor Soto también, que estaba ahí desde Puerto Montt, así que disfrutando el COVID. Bueno, Jovito estaba tratando de poner las Valkyries. Tratando de poner estamos haciendo lo mismo que en Apocalipsis Now, vamos a tirarle napalm a la Facebook, a ver si claro. A Facebook, no hay nada mejor que lo de napalm en las mañanas. Tratando de poner las Valkyries. A todos los que nos vieron, en realidad se nos quedaron hartas en el tintero. Y además seguro van a quedar para algunos clásicos que se nos quedaron en el tintero para la próxima edición. ¿Alguna recomendación rápida? Los que tengan Netflix y no sean como yo, pirateros del tío Torrent, vean American Sniper, una película de Clint Eastwood, también basada en guerra, de la historia de un francotirador que tuvo dos incursiones en Afganistán, bastante buena, la vi hace poco, un poco reposada, como son las películas de Clint Eastwood, los que buscan acción muy dinámica no la van a encontrar ahí, pero es una muy buena película, échenle un vistazo. Apocalypse Now ha estado en Amazon Prime, para quien no la ha visto, paganos. Sí, esa es. Me despido, nos despedimos, chicos, gracias por un nuevo episodio. Nos vemos hasta el próximo episodio de Monjes Fanáticos. Ahí sí, ahí suena un poco mejor la Valkyria. Aquí Robert Duvall usaba un sombrero, típico sombrero de sargento. Sí, pues el sombrero de copacha así redondito, güey. Nos vemos, chao. Chao.
¿Ya? Y ahí la cortó. Ahí la cortó.